Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver una breve introducción al mundo de las tablas dinámicas. En este caso vamos a explicar lo básico de cómo funciona y cómo se crea una tabla dinámica en Excel. En este momento tengo simplemente unos datos básicos de unos vendedores con sus productos, cantidad de ventas y precios de ingresos. Y lo que vamos a hacer es transformar esa tabla en una tabla dinámica. Inicialmente simplemente debemos marcar nuestro cursor dentro de alguno de los datos de la tabla, cualquiera de estos. Vamos a seleccionar acá en el centro, luego vamos a ir a insertar y a la izquierda vamos a ver la opción de tabla dinámica. Vamos a seleccionarla, se nos va a abrir un pequeño recuadro, una pequeña ventana que nos está confirmando cuáles son los datos que ha seleccionado. Como ven, él automáticamente selecciona todo el rango de datos. Aquí hay que estar pendiente de que de pronto no tengamos columnas totalmente vacías o filas totalmente vacías para que no se interrumpa este rango que ha seleccionado. En caso de que sea así, nosotros lo podemos seleccionar de forma manual sin problema. Y luego nos dice que si queremos que la tabla dinámica se cree en una nueva hoja o que se cree en una hoja que ya existe. En este caso pues mi documento solo tiene una hoja, así que voy a decirle que me la cree en una hoja nueva. Vamos a dar a aceptar. Inmediatamente nos abre este menú. Tenemos dos cosas nuevas. Lo primero es un recuadro que nos dice el nombre de la tabla, nos dice tabla dinámica 2, y ese recuadro es donde se van a mostrar los datos de la tabla dinámica. Y en la parte derecha tenemos los recuadros y la información que estaba listada en la hoja anterior. Como vemos, los nombres que hay aquí arriba son los mismos nombres que tenía la tabla acá arriba. Como ven, cada uno de estos nombres hace referencia a esos datos que tenía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver cómo se usan o para qué sirven los recuadros que hay en la parte de abajo. Lo primero es el recuadro de filtros, diría que es el más fácil de entender. Simplemente nos permite mostrar o elegir los datos que se van a mostrar. Es decir, si yo coloco el nombre del vendedor en filtros, él me va a decir que puedo seleccionar cuáles nombres quiero que se muestren, ¿cierto? En este caso están todos, digamos que yo no quiero que se muestre a la vendedora Ana, al vendedor Carlos, los de Zulo, y lo voy a aceptar, y ya esos datos de esas personas no se van a mostrar en mi tabla dinámica. En este caso pues me interesa que se muestren todos, así que lo voy a dejar así. Ahora el mismo nombre lo vamos a pasar ahora para las columnas. Estamos viendo que ahora cada uno de estos campos de la columna nombre se van a ubicar en cada columna. Muy bien, cada vendedor ahora está en una columna. Ahora, lo más viable para este tipo de caso, que es el nombre de los vendedores, es que estén en las filas. Para eso voy a mover de nuevo el nombre del vendedor a las filas. Y ahora sí, digamos que se ve mucho mejor, ya que cada una de las filas tiene información sobre uno de los vendedores. Cada fila corresponde a un vendedor. Ahora vamos a tomar otro de los valores. Tenemos por acá la cantidad vendida. Si yo quiero saber en mi tabla dinámica cuál fue la cantidad vendida que tuvo cada vendedor, lo único que debo hacer es tomar la cantidad vendida y arrastrarla hasta los valores. Como vemos, ahora ya con mi tabla dinámica tengo un reporte de la cantidad vendida por cada uno de los vendedores. Así de fácil. Digamos que yo quiero saber también cuál fue el precio unitario de cada vendedor. Puedo tomar el precio unitario y lo arrastro hasta valores. De esta forma ya fácilmente puedo mostrar la suma de cantidad vendida y la suma de precio unitario de cada vendedor. De esta forma tan básica nos permite las tablas dinámicas hacer nuestros informes. Como ven, es muy sencillo, simplemente usando el filtro, usando los valores que voy a colocar en las columnas, usando el valor que voy a colocar en las filas y usando los valores. Los valores no es solo para suma, también podría cambiarlos por darles clic acá y luego en configuración de campo por una suma, un recuento, un promedio, el valor máximo o mínimo, etcétera, etcétera. Eso es lo básico que debemos saber para el uso de tablas dinámicas. Recuerden que también en base a esto podríamos insertar rápidamente un esquema de cualquier tipo y lo tendríamos en nuestra página con los valores que acabamos de crear. Más adelante vamos a ver más videos en los cuales vamos a hacer diferentes cosas con las tablas dinámicas y espero que los puedan ver. Nos vemos en el próximo video. Las dudas, como siempre, las pueden dejar en los comentarios y espero que les haya sido de utilidad esta introducción al mundo de las tablas dinámicas en Excel.